Ya estamos grabando. Continuamos entonces con nuestra clase de ley de Faraday, FEM inducida. Vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo. Dice acá, la barra conductora que se mueve sobre los rieles, sobre dos rieles paralelos sin fricción, en presencia de un campo magnético uniforme dirigido hacia la página. La barra tiene una masa m y su longitud es L. A la barra se le da una velocidad inicial VI hacia la derecha y se libera en t igual a 0. Si ustedes observan ahora, la diferencia es que no hay una fuerza aplicada que jale la barra, simplemente se libera desde una velocidad inicial y lo que va a ocurrir es que la fuerza magnética la va a ir frenando, pero va a ir, mientras esté moviendo, va a ir cambiando el flujo y va a generar un aumento de flujo y por lo tanto un cambio de flujo y por lo tanto una FEM inducida y por lo tanto una corriente inducida porque hay un circuito cerrado. Este es un problema con circuito cerrado. Mira, hay una resistencia, ¿verdad? Y hay una región de conducción a través de estas barras de acá, metálicas. Entonces, aquí sí va a haber una corriente. Entonces, bien, nosotros tenemos que la fuerza por la ley de Newton es bueno, con la ley de Newton encuentra la velocidad de la barra como función del tiempo. Miren los datos que nos dan, recapacitemos sobre los datos. Nos dan la masa y la longitud de la barra, la velocidad inicial VI, ¿verdad? En t igual a 0. Ok, entonces por la segunda ley de Newton, la fuerza, que en este caso va en la dirección X, es masa por aceleración, o sea, es la masa por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Pero sabemos que esa fuerza en el diagrama de cuerpo libre simplemente es menos ILB, o sea, la fuerza magnética. La fuerza magnética sobre la corriente que circula por, en este caso, por el circuito, ¿verdad? Entonces estamos analizando como sistema la barra. Entonces, masa por aceleración va a ser, pues, tomando acá el hecho de que la corriente, ¿se acuerdan que era BLB entre R? Del ejemplo anterior, la corriente BLB entre R, o sea, es la FEM, que es BLB, la FEM inducida en la barra entre R. Entonces esa es la corriente, la sustituimos acá y va a quedar B cuadrado, L cuadrado, B entre R. Entonces, de aquí lo que hacemos es una separación de variables. Y lo que me queda es una ecuación diferencial aquí que es integrable directamente, que se resuelve por integración directa. Aquí tenemos que todos estos términos de acá son constantes. Entonces, aquí tenemos de este lado dB sobre B, y aquí simplemente la única variable es dt. Entonces, integramos ambos lados, desde que la velocidad es v0 al tiempo 0 hasta que es v al tiempo final, dB sobre B, y el dt desde que el tiempo es 0 hasta que el tiempo es t. Entonces la integral de la izquierda es un logaritmo natural de b menos b0, o sea, el logaritmo natural de b entre b0, con las propiedades de los logaritmos. Y la integral de dt es t, como está integrada de 0 a t, simplemente queda esto. Para despejar la velocidad, saco la función inversa de los dos lados, que es la exponencial. Entonces del lado izquierdo me queda b entre b0 y del lado derecho queda la exponencial de todo el término que está aquí. Entonces lo que me queda es esa expresión final para la velocidad, esta que está acá. Para la velocidad. B0 e a la menos b cuadrado, L cuadrado entre NR. Si ustedes se dan cuenta, como dentro de las funciones trigonométricas, dentro de las funciones exponenciales, dentro de las funciones logarítmicas, los argumentos tienen que ser números puros, números reales, porque son funciones reales de variable real. Entonces, esta cantidad que está acá, para que sea dimensional el argumento del exponencial, esta que está acá debe ser estrictamente un tiempo.
inverso, o sea, un 1 sobre t, un tiempo característico. Entonces, definimos ese tiempo característico como mr entre b cuadrado l cuadrado, y la expresión nos queda entonces como b sub 0 e a la menos t entre tau. Entonces la velocidad lógicamente va disminuyendo, ¿verdad? Porque acuérdense que no hay una fuerza aplicada que la mantenga constante, ni mucho menos que la acelere en el sentido contrario. Entonces la fuerza magnética lo que hace es ir frenando. Eso no indica que no va habiendo FEM inducida, porque aunque vaya frenando, se va moviendo y va aumentando el flujo. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Bien, vamos a seguir viendo entonces más ejemplos. Dice acá, una barra conductora de longitud L da vueltas con una rapidez angular W en torno a un pivote en un extremo. El campo magnético B se dirige perpendicular al plano de rotación, como se muestra en la figura. Encuentre la FEM de movimiento inducida entre los extremos de la barra. Otra vez, este es un problema de FEM por movimiento, solo que no es un movimiento de traslación como en el caso anterior. En este caso no tenemos la barra unida a ningún circuito, entonces se va a generar nada más una FEM debido al movimiento de rotación. Fíjense bien lo que pasa aquí. Cada segmento de la barra está en serie con todos los demás. Si ustedes agarran un montón de segmentitos de la barra, todos estarán en serie. Como que si tuvieran ustedes un montón de elementos de un conductor en serie. Y entonces pueden pensar que las diferencias de potenciales, la diferencia de potencial, por ejemplo, que hay entre los extremos de este segmento, si yo sumo todas las diferencias de potenciales, va a dar la diferencia de potencial total que hay en la barra. Otra cosa es que la FEM total será la suma de todas las producidas por cada segmento. O sea que DDE va a ser B por DDR. En lugar de tener E igual a B por L, que es la relación que obtuvimos anteriormente para la barra en movimiento, lo que vamos a tener es un DR acá porque estamos separando en elementos diferenciales. O sea, en aquel caso, toda la barra estaba a la misma diferencia de potencial. Entonces era un FEM igual a BLB por L, en este caso por DR. Entonces tengo que sumar. ¿A qué se debe eso? Se debe que en la traslación de la barra, la velocidad era la misma para toda la barra. Fíjense bien, la velocidad era la misma para toda la barra. La barra simplemente se desplazaba su centro de masa hacia la derecha y toda la barra tenía la misma velocidad. Entonces hablan ustedes de una E que era B mayúscula, B minúscula por L. Pero ahora, ¿qué es lo que está cambiando? La velocidad V no es la misma para toda la barra, porque está rotando. Si ustedes están en una rueda de caballitos y están en el extremo de la rueda de caballitos, van a sentir una velocidad tangencial mayor que si están cada vez más cerca del eje. Entonces la velocidad tangencial es diferente porque depende del radio al cual ustedes están rotando en la rueda de caballitos. Lo que es la misma es la velocidad angular de todos los puntos. Igual que en la Tierra, ¿verdad? La velocidad tangencial es diferente si ustedes están en Canadá que si están en el Ecuador, porque el radio de rotación respecto al eje es diferente en cada punto, igual acá. Entonces esta velocidad va cambiando con R, es una función de R, entonces no la pueden tomar como constante. Por eso es que separamos en pedacitos, segmentamos la barra y calculamos la diferencia de potencial, o sea, la FEM, para cada pedacito de barra y sumamos sobre todos los pedacitos. Quiero ver si han entendido eso. Me paro 15 segundos y sigo después. Eso indica que puedo continuar. Entonces sacamos el campo que es constante. Miren que dejo la B acá. ¿Por qué?
Porque la V es W por R. Velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. El radio queda dentro acá y queda R de R, de donde voy a integrar de 0 hasta L, porque dr está medido a lo largo de la barra. dr está medido a lo largo de la barra. Al hacerlo integrar, obtengo que ese integral es R cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y L, entonces la FEM inducida va a ser BWL cuadrado sobre 2. ¿Alguna pregunta? Lógicamente, si ese circuito, si ese alambre, igual que en el caso anterior, se une a una trayectoria cerrada que tiene una resistencia, va a haber una corriente, pero en este caso no hay corriente, pero sí hay una FEM inducida. Hay una diferencia de potencial entre los extremos del alambre, inducida, sin necesidad de poner una batería ni un generador. Bueno, aquí viene la parte interesante. La FEM inducida tiene relación con los campos eléctricos. Fíjense bien, se va a producir un campo eléctrico en un conductor como resultado de un flujo magnético cambiante. ¿Qué teníamos antes? Nosotros teníamos antes que el campo eléctrico era producido únicamente por cargas estáticas. Resulta que ahora el campo eléctrico también es producido porque haya un flujo cambiante. O sea, ese flujo cambiante produce un campo eléctrico. Entonces ya tenemos que hay dos tipos de fuentes de campo eléctrico. Una, cargas, y la otra es flujos magnéticos cambiantes. Miren cómo entonces un campo magnético da lugar a un campo eléctrico mediante la variación de su flujo. Y ahí es donde se comenzó a integrar de alguna manera el electromagnetismo como una sola cosa, como una unificación de un solo campo. ¿Verdad? ¿Cómo es ese campo eléctrico? Bueno, en primer lugar, se induce una FEM. Si se induce una FEM, va a haber una tendencia a que haya movimiento de los electrones en el conductor. Entonces va a haber un campo eléctrico en la superficie del conductor que va a generar el movimiento de esos electrones. Esto no viola la condición aquella estática, que el campo eléctrico tenía que ser perpendicular a la superficie. Este es un campo eléctrico no conservativo, diferente al campo electrostático que vimos antes. Pero se genera un campo eléctrico porque hay una diferencia de potencial en la superficie por el movimiento de los electrones por la corriente. Esta diferencia de potencial me dice que es menos d phi en dt, la ley de Faraday. O sea, hay un campo eléctrico tangente a la espira. Si hay una diferencia de potencial, hay un campo eléctrico necesariamente. ¿Cómo relacionamos nosotros una diferencia de potencial con un campo eléctrico? Ya vamos a ver. Entonces, si nosotros venimos y calculamos el trabajo que hace el campo eléctrico al dar una vuelta completa, pues esa es fuerza por distancia. La fuerza es Q por E y la distancia es 2pi por R. Pero por una parte también el trabajo se almacena en forma de energía potencial. ¿Cuál era la energía potencial? Es carga por diferencia de potencial. Esta es energía potencial, en este caso eléctrica, ¿verdad? Energía potencial eléctrica. Voy a poner aquí una EP. Entonces el trabajo se almacena en forma de energía potencial y entonces por conservación de energía, el trabajo queda almacenado en forma de energía. Entonces, quiere decir que si despejo acá, el campo eléctrico va a ser la FEM entre 2πr, cancelando la carga. Y eso es menos 1 entre 2πr por d phi en dt, porque la FEM es d phi en dt. Entonces hay un campo eléctrico debido a la variación del flujo, lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Ese flujo era el área por el campo magnético. El área de la espira es pi r cuadrado por b. Entonces, esto, cancelando los 12 y el pi, daría nada más menos r entre 2 por la variación del campo magnético con el tiempo. Es la variación del flujo magnético. Entonces, ese sería el campo eléctrico que se genera. Entonces, hay un campo eléctrico asociado a un campo magnético variante.
Si quieren ustedes, es un campo eléctrico inducido. Así como hay una FEM inducida, hay una corriente inducida, hay un campo eléctrico inducido y no es un campo magnético igual que el campo electrostático. Este es no conservativo. Por otro lado, entonces, nosotros sabemos que la diferencia de potencial se escribe como la integral del campo eléctrico sobre ds. En este caso, como es una espira, es una integral cerrada. Entonces, eso va a ser menos d del flujo en dt, porque la ley de Faraday me dice por una parte que la FEM es menos d del flujo magnético en dt, y por otra parte nosotros sabemos que la diferencia de potencial es siempre la integral sobre la trayectoria del campo con ds. Y entonces esta expresión es la ley de Faraday en forma general. O sea, antes habíamos dado nada más como la FEM inducida igual a menos d de phi de b en dt. Y ahora introducimos una expresión que incluye ese campo eléctrico inducido como la integral de d punto dds d de phi en dt. Entonces, ahí tenemos la ley de Faraday en forma general. Miren, aquí tienen, la pueden escribir colocando, igualando la FEM a menos de phi de b en dt o igualando la integral de d punto dds a menos d de phi en dt. Ustedes se acuerdan que antes, cuando era electrostático, no habían corrientes variables con el tiempo ni cargas en movimiento. Esto era conservativo, esto era independiente del camino. Ahora no. Ahora es igual a una cantidad que no es cero. Es igual a la variación del flujo respecto al tiempo. Preguntas. Aquí apunté. El campo eléctrico E es un campo no conservativo. Hey, yo no sé por qué repetí ahí lo mismo. Es un campo eléctrico, es un campo no conservativo. Repetí lo mismo ahí. ¿Ok? Voy a pasar a ver un ejemplo. Un solenoide de radio R grande tiene n vueltas de alambre por cada unidad de longitud y porta una corriente variable en el tiempo que varía sinusoidalmente como I igual a I máxima coseno WT, donde I máxima es la máxima corriente y W es la frecuencia angular de la fuente de corriente alterna. No es una frecuencia de rotación, no es una velocidad angular, sino que es una frecuencia de la frecuencia de la fuente alterna. O sea, ustedes han oído que la corriente son de tantos hertz de frecuencia. Eso se refiere a la corriente alterna. Determina la magnitud del campo eléctrico inducido en el exterior del solenoide a una distancia R mayor que R grande desde su eje, desde su eje central largo. O sea que aquí tenemos la trayectoria de integración que envuelve todo el solenoide. Y aquí está circulando una corriente que es dada por la relación que nos dan antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Al haber una corriente variable, pues va a haber un campo magnético variable aquí en medio, variable en el tiempo, no en la posición, porque el campo eléctrico en un solenoide es uniforme. Va a haber un campo variable en la posición y ¿qué va a pasar? Va a variar el flujo, porque el campo varía. Y al variar el flujo, ¿qué va a haber? Una FEM. Y si hay una FEM, ¿qué hay? Un campo eléctrico inducido. ¿Cómo relacionamos ese campo eléctrico con el flujo? Aquí está la ley de Faraday. El integral sobre la trayectoria cerrada de E punto dds es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. ¿Cuál es el flujo magnético? Campo por área. ¿Qué área? El área que está encerrando corriente, ¿verdad? O sea, el flujo, en este caso, el área que encierra corriente, que es esta que está acá. O sea, el flujo que hay por estas espiras que están acá. Entonces ese es el flujo magnético. Entonces el área no cambia, el área es constante y lo que va a cambiar es el campo magnético. Entonces a la hora de escribir acá solamente va a variar el campo. Y el campo va a variar entonces con... Fíjense bien que aquí la trayectoria de integración está encerrando toda la corriente. Toda la corriente. Entonces por esa razón se toma el radio R del
el radio R del solenoide, ¿verdad? Porque está almacenando toda la corriente que pasa por el solenoide. Entonces, acá, nosotros tenemos que, si ustedes quieren ver, por ejemplo, ¿por qué no se incluye el flujo de la parte restante? Es porque el campo aquí es cero. Entonces aquí no hay flujo en la parte restante, solamente hay flujo acá, en el área R grande. En la parte aquí vacía no hay flujo, entonces suma cero. Entonces por eso es que el flujo magnético es pi B pi R cuadrado, porque el campo afuera es cero. O sea, en esta región de acá. Y el campo magnético de un solenoide, ya sabemos nosotros que es el número de vueltas por unidad de longitud, mu sub 0 por I. Entonces, a la hora que aquí nosotros venimos y sustituimos, escribimos el campo magnético, escribimos el área, el signo menos, y aquí que vamos a derivar, entonces el campo magnético, que es mu sub 0 n por I, que es I máxima coseno WT. La derivada del coseno es menos el seno. Saco todas las constantes de la derivada, que son mu sub 0, n y I máxima, para afuera. Solo derivo el coseno, acá. Y la derivada del coseno es simplemente menos el seno. Se desaparece el signo menos y queda esa expresión que está ahí para la derivada con respecto al tiempo. Bien, entonces volvamos otra vez a la fórmula. Esto es menos d phi de b en dt. He calculado hasta ahorita menos d de phi de b en dt, que es lo mismo que está acá y que lo he copiado. Solo lo he copiado, como pueden ver ahí. Ahora voy a hacer la integral de línea. La integral de línea se hace sobre la trayectoria que yo escogí afuera del solenoide, porque me están pidiendo el campo eléctrico inducido afuera del solenoide para un radio R mayor que el R grande del solenoide. Entonces, cuando hago la integral la voy a hacer sobre el radio R variable, porque la estoy calculando afuera, sobre el contorno que yo escogí para hacerlo. Entonces, como el campo solamente depende de R y el campo inducido va a lo largo del círculo, porque va a lo largo a lo largo de la dirección de la FEM inducida, entonces simplemente es 2pi por R por E. Este integral es 2pi por R porque es un círculo de radio R pequeño. Pues igual a lo que tenía aquí que calculé antes. Y ahí solo despejan y les queda esa expresión para el campo eléctrico inducido fuera del solenoide. Miren lo que está pasando ahí. Solo tengo una corriente, tengo el solenoide conectado a un campo alterno, a una fuente alterna que está generando una variación de corriente alterna y que genera un campo magnético variable con el tiempo. Uniforme siempre dentro del solenoide, pero variable con el tiempo. Al variar el campo, varía el flujo. Al variar el flujo, se establece una FEM. Al establecerse una FEM inducida, se establece un campo eléctrico. Reflexión, 30 segundos. Pueden tomar el micrófono y preguntar. ¿Quién causa ese campo eléctrico? El cambio de flujo. ¿Quién causa el cambio de flujo? La fuente de corriente que está haciendo que la corriente cambie con el tiempo y por lo tanto el campo cambie con el tiempo. ¿Cómo es ese campo eléctrico? Generaría una FEM que se opusiera a ese cambio. Ley de Lenz. Eso es para decir nada más el sentido. Muy bien. Ya vamos a terminar el día de hoy. Y vamos a ver qué pasa afuera. Perdón, adentro. Adentro. Fíjense bien adentro. Para adentro, ustedes... Voy a dibujarlo aquí mejor para que... Para adentro, si este es el solenoide, la gaussiana va adentro. Y este es el R variable. R chiquita.
Este es el R grande. Bueno, ustedes calculan el flujo por la gaussiana. Pero la gaussiana es esta. La gaussiana es esta. Entonces el flujo no es por todo el área del solenoide. Antes tenían un área aquí afuera que no tenía flujo y el área del solenoide que tenía flujo. Entonces, el flujo total era la suma de los flujos y era el flujo por nada más esta parte. Ahora el flujo solamente es por la de adentro. ¿Cuál va a ser el flujo? El campo por el área. ¿Cuál área? Pi R chiquita al cuadrado, no R grande. R chiquita al cuadrado, porque el único flujo que pasa por la, gaussiana no, por el contorno, por la superficie que define el contorno, es pi R chiquita al cuadrado, no pi R grande. Ahí está la gran diferencia. Miren, pues esto que está acá. Entonces, cuando vamos a derivar el flujo, pues va a ser menos pi R cuadrado de dB en dt igualito. Otra vez aquí va la corriente, esta corriente que varía con el tiempo. Todo es igualito. Solo que aquí no va un R grande, va un R chiquita, miren. Antes iba un R grande, aquí va un R chiquita. Ok, calculamos ya el negativo de la derivada del flujo. La derivada del coseno es menos el seno y nos queda esto. Antes había un R grande aquí, porque el flujo para un círculo afuera, para el área que genera un círculo afuera, era pi R grande al cuadrado. Afuera no había flujo porque no hay campo. Y entonces de aquí nosotros tenemos que a la hora de hacer la integral siempre es 2pi por R con la R variable. Aquí va la R variable siempre porque es la integral de contorno, se hace sobre el contorno que yo escogí. Y entonces ahora lo que va a ocurrir es que el R cuadrado cancela este R y queda proporcional a R, mira, a la R variable, para R menor que R. Antes quedaba, en el caso anterior, para R mayor que R, quedaba disminuyendo conforme 1 sobre R, hoy queda aumentando conforme R. O sea que dentro del solenoide del campo eléctrico inducido comienza a ser más grande a la medida que crece R, pero de ahí una vez que llega a la superficie para afuera comienza a disminuir conforme 1 sobre R y está variando con el tiempo. Preguntas. Tenemos ahí como 4 minutos que nos da el Zoom todavía para preguntas. Bueno, muchachos y muchachas, entonces el día de mañana, ya les dije, ¿verdad? Voy a pedir por favor que nos conectemos a las 2 de la tarde. Igual si ustedes no pueden, yo comprendo ese día, porque ustedes cuando tienen problemas, yo entiendo, yo pues tengo problemas mañana, porque tengo esa sesión de Consejo de Posición Superior. Entonces, yo mañana a las 2 de la tarde estoy aquí con los que puedan. Igual la grabación va a ser subida a la clase, al portal. Entonces, buenas tardes y buen provecho a todos y a todas. Está bien, muchas gracias, Lick. Nada, a ustedes. Buenas tardes, Lick, gracias. Buenas tardes.